Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jairo Fernando Poveda, físico médico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la experiencia institucional en la implementación de valores típicos de dosis en la modalidad híbrida de PEC-CT y voy a mostrarles cómo un proceso de optimización fue implementado con el objeto de reducir las dosis de exposición a nuestros pacientes. Dentro de los materiales y métodos, el tomógrafo con el que cuenta la institución es un Biograph NCT de Siemens de 64 cortes en su parte tomográfica. La configuración de detección es a través de tres anillos formados por matrices de cristales de ortosilicato de lutecio. Y para la generación de imágenes morfológicas se emplea el método de reconstrucción por algoritmo OSEN, que incorpora la modelización de la respuesta a una fuente puntual. No se cuenta con el algoritmo de tiempo de vuelo y la adquisición de detección de fotones producto de la aniquilación de positrones es de forma 3D. Se muestra el procedimiento para el protocolo estándar, en el cual a la actividad de flúor de oxiglucosa administrada a los pacientes es por 0.1 milicurio por kilogramo de peso. El scan se realiza desde la base del cráneo a tercio medio del fémur. Se emplea también el algoritmo de modulación de corriente semiautomático que en los equipos de Siemens es el CARE 2 4D. El tiempo de rastreo es de 2 minutos por cada cama y 3 iteraciones, 24 subconjuntos para la reconstrucción de imágenes morfológicas. La muestra de pacientes se realiza solamente con mayores de 15 años, inicialmente con un rango de peso de 70 más o menos 15%, y luego para el seguimiento de valores típicos se amplía el rango de peso, ya que se aumenta el número de la muestra del número de pacientes. Aplicamos la metodología propuesta por la publicación número 135 del ICRP para imágenes híbridos. Nuestra experiencia con niveles de referencia o valores típicos inició en el 2017. En años anteriores se redujo la actividad administrada de los pacientes, donde se pasó de 0.14 a 0.1 milicurio por kilogramo de peso. Esto representó una reducción del 28% en la actividad administrada. Esto gracias a la eficiencia de nuestros cristales detectores, al porcentaje de superposición de las camas de adquisición y al modo 3D en la adquisición de la detección. Como la tomografía computarizada es empleada no solo para la corrección de atenuación de imágenes PET, sino que su indicación es también diagnóstica, se realizó un proceso de optimización de dosis en la CT, dado que es aquí donde se da la mayor contribución de la exposición del paciente. La optimización consistió en comparar los valores del índice de dosis tomográfico en volumen y el producto dosis-longitud del protocolo estándar que fue establecido para PET con valores de protocolos de CT, de tórax, de abdomen y de pelvis que son realizados de forma rutinaria en tomografía. Con base en esa comparación, se decidió reducir la corriente de referencia establecido en el algoritmo de modulación de dosis de forma semiautomática, dejando un valor fijo de 120 kb y una disminución de 210 a 120 mA en la corriente de referencia. Para estudios tardíos, la corriente de referencia se disminuyó de 210 a 80 mA, ya que estos estudios solo se requiere en la parte de CT para la corrección de atenuación. En esta gráfica se muestra cómo disminuye el valor de la cantidad del índice de dosis en volumen, la cual pasa de un valor de 11.4 a 7.8 miligrays, con lo cual se obtiene una reducción del 32% en la cantidad de radiación empleada.
De igual manera, para el valor típico de producto dosis-longitud, vemos cómo para la distribución de peso del paciente los valores disminuyen, logrando una disminución del 29% en la cantidad total de radiación empleada para la tomografía. Numéricamente pasó de 982 a 698 miligray por centímetro. En los estudios tardíos, como la disminución de la corriente de referencia fue aproximadamente 3 veces, la cantidad del índice de dosis en volumen se redujo en más del 50%, pasando de 11.3 a 5 miligrays. La presente diapositiva muestra una comparación en la distribución de la cantidad administrada para los valores típicos determinados en el año 2018 y en lo que va del año 2022. En este seguimiento de este valor típico podemos ver cómo hay una diferencia poco apreciable en el valor de la mediana, de 6.4 a 6.2. De igual forma, en el seguimiento de los valores típicos del CTI volumétrico y el DLP, para estos mismos años, vemos cómo el valor típico del CTI volumétrico no tiene ningún cambio y es muy poco apreciable para el producto dosis-longitud. De igual forma, se presentan los resultados para el protocolo de cuerpo completo de los valores típicos de la actividad administrada, del índice de dosis en volumen y del producto dosis-longitud, en el cual vemos que la principal diferencia se da en el protocolo de cuerpo entero para el producto dosis-longitud, dado que el escaneo es relativamente mucho más largo. Finalmente, en conclusiones, el trabajo interdisciplinario entre el físico médico, el médico nuclear y el médico radiólogo para reducir dosis de exposición a pacientes se da cuando sea posible. Y si la práctica, la tecnología, los protocolos no se modifican, los valores típicos no tienen cambios significativos. Agradezco a todos por la atención prestada. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Joana Velasco Jaramillo, soy física médica, hace 9 años laboro en la línea de medicina nuclear. Hoy les voy a presentar la experiencia de optimización del PET-CT en la clínica Imanaco, Cali, Colombia. Nosotros en la clínica contamos con el equipo PET-CT de Siemens, el modelo es el Biograph NCT20, cuenta con tiempo de vuelo y con PSF. Este equipo se instaló a finales del 2015. Y entra en funcionamiento en septiembre de 2016. Este intervalo de tiempo se debe a toda la serie de permisos, licencias y habilitación para poder operar como tal en la instalación radiactiva. Este es el protocolo de adquisición que utilizamos para los estudios oncológicos con FDG. Esta es la ruta de tiempo que empleamos. En el tiempo 0 se hace la administración del FDG y la hidratación del paciente. A los 30 minutos se hidrata el paciente y se le da diurético. A los 60 se hace la adquisición de las imágenes. Y a los 180 minutos, de acuerdo al juicio clínico, se realizan imágenes tardías. De acuerdo a la finalidad del CT, se cuentan con 3 opciones. Está el CT por corrección de atenuación, para localización anatómica y para diagnóstico. En la clínica, la finalidad del CT es localización anatómica, donde pues se da un equilibrio entre la dosis y el detalle. ¿Cómo es nuestra experiencia en 5 años? Hemos realizado 6.262 estudios oncológicos con FDG, de los cuales se han atendido 4.719 pacientes. Esto se debe a que hay pacientes que se le han hecho varios estudios debido a los controles. De estos pacientes, la distribución por género es 51,4% corresponden a mujeres, que corresponden a 2.426, y 48,6% hombres, 2.293. Es válido tener en cuenta que nosotros no utilizamos medio de contraste para la realización de los estudios PET-CT. ¿Qué hemos realizado en cuanto a la optimización del PET-CT? Como primera acción, iniciamos calculando la actividad de FDG empleando esta fórmula. Esto lo hicimos desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2016, encontrando que para estos 115 estudios la mediana de actividad estaba en 6,7 milicurios, con lo cual, adecuando la guía europea, la versión 2 publicada en 2015, que la referencio aquí en la diapositiva, hicimos la modificación del cálculo de actividad, pues teniendo en cuenta nuestra tecnología. Se hizo el cálculo de actividad por medio de esta formulación, teniendo en cuenta la actividad, la masa del paciente y el tiempo por beta. Esto lo iniciamos en octubre de 2016 hasta la fecha. Sin embargo, este primer análisis se hace con corte a noviembre de 2018 para 1.518 estudios, haciendo la mediana de la actividad nos da un valor de 5,10 milicurios. Comparando con el cálculo anterior, vemos una reducción en dosis de 22%.
Ahora, comparando esta optimización de dosis de acuerdo al peso del paciente, entonces en azul encontramos el cálculo antiguo o la actividad pues administrada de acuerdo al cálculo antiguo, y en naranja el cálculo nuevo. Vemos que para el primer intervalo de 30 a 50 kilogramos hay una reducción del 42%, entre 50 y 70 del 35%, y entre 70 y 90 kilogramos del 23%, para una reducción global del 32%. La segunda acción que realizamos para optimización, esto en cuanto al protocolo de modalidad CT, es válido tener en cuenta que cuando aperturamos el servicio, a pesar de que nuestra finalidad del CT era de localización anatómica, iniciamos con un protocolo diagnóstico, que es un CT de alta dosis, esta es la técnica empleada, y alcanzamos a hacer 406 estudios con esta modalidad. Luego, pues en un trabajo en conjunto con Siemens, el fabricante y el aplicacionista y los médicos nucleares, se diseña el protocolo de baja dosis, de esta manera pues cumpliendo con la finalidad requerida, que es localización anatómica. En este intervalo que se hace el primer corte, se han realizado 1.227 estudios. Este es un ejemplo de la optimización de un caso puntual, de un enfoque individual. Vemos que hay una disminución en el PET de 8 milicurios a 5,3 milicurios. Este es el mismo paciente, es una mujer de 47 años, con un CA de mama de 76 kilogramos. No hubo un cambio en el peso de la paciente, entonces pues es comparable el cálculo de actividad. En cuanto al DLP, también hubo una reducción de 755.4 miligramos por centímetro a 358 miligramos por centímetro. Posteriormente, participé de un curso en el Organismo Internacional de Energía Atómica con el Ministerio de Salud de Protección Radiológica en PET-CT, impartido por el Dr. Joseph Martin, en el cual uno de los planes de acción a trabajar era establecer los niveles de referencia de dosis para PET con el objetivo de optimizar. Se nos entrega esta herramienta que presento en la diapositiva y se dan todas las bases para poder elaborar dichos niveles de referencia. Siguiendo este plan de acción, pues se revisa la normativa colombiana, en la cual hay una resolución que habla sobre el funcionamiento de los equipos emisores, da todos los estándares para poder tramitar las licencias respectivas de esos equipos. Dentro de esta norma ya se exigen los niveles de referencias o los valores típicos de dosis, con lo cual pues eso apalanca el proyecto realizado. Además, dentro de la referencia internacional, me baso en el ICRP 135 y en el reporte 96 de la APM. Una vez ya se tiene pues la base de normativa, se toma la herramienta entregada en el curso y se elabora la matriz o la base de datos, colectando 1.632 estudios desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2018, todos estudios oncológicos con FDG, y se colecta la información del paciente, demográfica, como fecha de nacimiento, sexo, edad, peso, altura, el tipo de protocolo, y para la componente PET, la actividad radiactiva, el número de beds y el tiempo. Y para la componente CT, el miliamperaje, el CT de Boy y el DLP. También se colocó para cada uno de los estudios si se realizaron imágenes tardías y el diagnóstico del paciente. Una vez se tiene ya esta información consolidada, se toma la recomendación del ICRP 135 para calcular los valores típicos de dosis, teniendo en cuenta las variables primarias que se deben colectar, que se debe tener en cuenta el protocolo de adquisición de más alta frecuencia, se debe recopilar como mínimo 20 pacientes y se debe estandarizar el paciente de acuerdo a estos parámetros de peso, estatura y edad. Una vez ya se cuenta con toda la matriz completa, se hace la estimación de la dosis efectiva para las dos componentes, para poderlas sumar. En el caso del PET, se hace la estimación de la dosis utilizando este ICRP 106, donde están las dosis efectivas por peso, y de esta manera se realiza la estimación para FDG. Y en el caso del cálculo de la dosis efectiva del CT, se utiliza esta fórmula y se utiliza el K de cuerpo entero o cabeza, dependiendo si es un estudio solo de cerebro. Posteriormente, se segrega la información de acuerdo a la condición de paciente estándar. Entonces, se extraen solamente los pacientes que cumplen con esta estandarización de peso, estatura y edad. Para lo cual, la matriz queda con una muestra de 327 estudios. Ya una vez teniendo el paciente estándar, los pacientes estándar que son 307, se hace la estimación del valor típico de dosis. Para la componente PET se hace la mediana de la dosis efectiva, y con lo cual encontramos que para la componente PET hay una dosis efectiva mediana de 4,01 milisievert. Y para la dosis de CT, la dosis efectiva mediana es de 8,17, para una dosis efectiva total de 12,18. Tomando estas dos referencias, la primera para la componente PET se compara con el nivel de referencia máximo, que es de 8 milisievert. Vemos que en Clínica Invanaco estamos por debajo de ese valor. Y para el caso de la finalidad de CT, me referencio en esta otra publicación, vemos que en Invanaco estamos en un intermedio entre localización anatómica y diagnóstico con 8 milisievert. Analizando los resultados, de acuerdo a la optimización de actividad que se realizó, se hace la estimación de la dosis efectiva y vemos una reducción del 27% de acuerdo al cálculo de actividad anterior y el modificado, encontrando una disminución de 1,47 milisievert, lo que corresponde a 74 radiografías generales. Para el caso de la optimización de modalidad CT, vemos también, se hace la estimación de dosis efectiva y vemos una reducción del 5,22 milisievert, lo que corresponde a 61 radiografías generales. Este es un ejemplo puntual en el cual vemos la reducción tan importante para una mujer de 54 años de un linfoma de 76 kilogramos. Globalmente se da una reducción de 41%. Este es el valor típico de dosis para cerebro. Se colecta la muestra de paciente estándar de 20, se hace la mediana de la dosis efectiva encontrando un 3,9 milisievert, y la del CT, la mediana de dosis efectiva en 0,15, para una dosis efectiva total de 4,05. De acuerdo al protocolo de cerebro y la optimización en el CT, vemos una reducción de 91%. Comparando con una publicación en la que se hace un estudio similar, vemos solamente diferencia en el CT de un 5%, con lo cual pues, vemos que está muy adecuado. Una vez se cuenta con estos niveles de referencias para PET-CT, posteriormente empezamos una gestión de incidentes de dosis de radiación y posteriormente una auditoría de dosis de radiación.
Se define dentro de la institución tres posibilidades o tres características cuando exista sobreexposición diagnóstica. Una de estas es exposición por encima de lo previsto. Encima de lo previsto será cuando supere los valores típicos de dosis que tenemos, que hemos determinado en la institución. Si esto llega a suceder, se hace un registro del incidente de dosis de radiación en el módulo de eventos clínicos que cuenta la clínica, y esto pues se acordó con el grupo de seguridad del paciente de la clínica. Y aquí se especifica dentro de esta descripción del evento la dosis de radiación, las variables representativas, se estima la dosis efectiva total recibida en el PET-CT y se hace el comparativo con el respectivo valor típico de dosis. Y si alguno está por fuera del valor, pues se hace el análisis pertinente. Estas son las instalaciones de nuestra clínica Imbanaco en Cali. Les agradezco mucho el espacio. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Lorena Sandoval, física médica del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy hablaremos sobre el cálculo de los niveles de referencia de nuestro servicio. En el servicio contamos con un equipo PET-CT marca Siemens Biograph TruePoint 64. Este inició su operación en el mes de mayo del año 2012. Realizamos estudios con flúor 18 FDG, galio 68 DOTA y galio 68 PSMA. Actualmente estamos realizando investigaciones con carbono 11 colina y carbono 11 PIB. Contamos con un SPECT General Electric Discovery NM CT670. Inició su operación en el mes de julio del año 2015 y actualmente se instaló un SPECT marca Siemens Symbia Tevo 6 que inició su operación en el mes de septiembre del presente año. Para los estudios de medicina nuclear convencional se realizan marcados con tecnecio 99 metaestable. En este caso se realizó la evaluación de los niveles de referencia para el equipo PET-CT y el SPECT de General Electric. La determinación de los niveles de referencia se realizó en conjunto con los estudiantes de la maestría de Física Médica de la Universidad Nacional que se encuentran en su práctica hospitalaria en el instituto. Inicialmente se hizo una revisión bibliográfica y se implementó la metodología usando como documento base la publicación de la ICRP 135. Los pasos que se realizaron fueron: la recolección de datos durante 6 meses, teniendo en cuenta factores como el estudio realizado, el peso del paciente, la edad del paciente, el protocolo usado y parámetros para la determinación de la dosis que hablaremos más adelante. Luego se hizo un análisis estadístico de los estudios más realizados en medicina nuclear convencional y en PET. Teniendo en cuenta que la tecnología con la que contamos es híbrida, se realizó el cálculo del percentil 75 para los valores de actividad administrada y el cálculo del percentil 75 para valores encontrados en la tomografía computarizada. Finalmente, se realizó una comparación de los niveles de referencia calculados con los niveles de referencia reportados en la literatura. En el instituto se realizará la actualización de los niveles de referencia cada 2 años, teniendo en cuenta que se debe hacer un proceso cíclico de la recolección de estos datos basado en el mejoramiento continuo en la optimización de estos niveles de referencia. Para los parámetros relacionados con la dosis del paciente, los datos fueron recolectados en 2 momentos. En el caso de la actividad administrada, se hizo la revisión de los formatos institucionales, donde también se tomó la información del peso del paciente. Para los parámetros de la dosis del CT, se tuvo en cuenta el índice de Kerma volumétrico, conocido como el índice de dosis volumétrico CTDI-vol, que está dado en unidades de miligray. Y también el producto Kerma longitud, conocido como producto dosis longitud DLP, que está dado en unidades de miligray por centímetro. Estos valores fueron tomados del reporte de dosis en el visor de imágenes médicas del instituto. Resultados. Se identificaron los exámenes realizados dentro de la base de datos recolectada. En la gráfica de barras al lado izquierdo de la diapositiva se observan los principales exámenes para el SPECT, donde predominan las gamografías óseas para un total de 1126, seguido de ventriculografías y filtraciones para un total de 435 a 498 exámenes, ya en una proporción menor de 40 a 50 exámenes realizados como renogramas, ganglios centinelas y los rastreos postterapia que se hacen con yodo 131 y lutecio 177. En la tabla inferior se muestran los protocolos de adquisición ligados a cada estudio donde se requiere el CT. Se identificaron 4 protocolos: el de cabeza y cuello, cuerpo completo para adultos, CT de baja dosis, que se usa especialmente en pacientes pediátricos, y CT de tórax. Cabe aclarar que los nombres puestos son los establecidos en el equipo. En el lado derecho de la diapositiva se muestran los 3 exámenes principales realizados en el PET-CT. Evidentemente, predomina el realizado con flúor 18 FDG para un total de 643 exámenes, y en el caso de adquisiciones realizadas con galio 68 DOTA y galio 68 PSMA se encontraron de 102 a 115 exámenes respectivamente. En la tabla inferior se muestran los protocolos asociados al equipo para el CT, donde se identifican protocolos de cuerpo completo, protocolo de cabeza y cuello, protocolo para paciente obeso y el protocolo de abdomen y pelvis. En este caso, se activa la modulación de corriente conocida como Care Dose en Siemens. Enfocándonos en la dosis recibida al paciente a partir de la actividad administrada y la recibida por el CT, se muestra en el diagrama de barras el valor de actividad en megabecquerelios clasificada por examen y por rangos de peso.
Para gamografía ósea, vemos que la población entre los 30 y 80 kilogramos, la actividad administrada al paciente es de 740 megabecquerelios, mientras que en un rango de peso entre los 15 y 30 kilogramos se administran 451 megabecquerelios. Para el examen de ventriculografía no se evidencia un cambio significativo entre valores de actividades administradas, estando entre los 732 y 740 megabecquerelios. El mismo comportamiento se evidencia para los exámenes de filtración glomerular, renograma y ganglio centinela, donde en este último no se administran más de 111 megabecquerelios. Ya en la tabla de la derecha se observan los valores del percentil 75 calculados para el CT-DIBOL y DLP de los protocolos relacionados a cada estudio. Tenemos cuerpo completo, cabeza y cuello y los asociados a los rastreos posterapia. Para el DLP se encontraron diferencias por rango de peso de los valores reportados, mientras que para el CT-DIBOL se obtuvo el mismo valor. Para los exámenes de PET-CT se observa en la gráfica de barras la actividad administrada en megabecquerelios para flúor 18 FDG, galio 68 PSMA y galio 68 DOTA. Estos están agrupados por rango de peso. Para el flúor 18 FDG se evidencia que a medida que el paciente es más pesado, se administra más actividad, con un valor máximo de 540 megabecquerelios y un mínimo de 139 megabecquerelios. Para las actividades administradas con galio 68, los valores se encuentran entre los 148 y 155 megabecquerelios. Respecto a los valores calculados del CT, en la tabla se observa el percentil 75 para el CT-DIBOL y el DLP de cada uno de los protocolos realizados a cada examen, en donde el protocolo pediátrico únicamente se usa para flúor 18 FDG y sus valores son inferiores comparados con los otros protocolos, como es de esperarse. También se evidencia que los valores más altos se relacionan con los protocolos de cuerpo completo para paciente obeso, con un CTDI estimado de 12 miligray y un DLP entre 1400 a 1750 miligray por centímetro. Finalmente se calcularon los percentiles 75 de manera general para cada examen, con el fin de compararlos con un estudio japonés publicado en el año del 2020. Vemos las dos tablas, los valores del estudio japonés se encuentran en las columnas que están tituladas con la letra en color púrpura. Se observa que para el SPECT el valor de la actividad administrada está por debajo de la reportada, a excepción del examen de ganglio centinela y perfusión pulmonar. En el caso de los valores del CT-DIBOL y DLP, nos encontramos por debajo de los niveles de referencia reportados y teniendo en cuenta el rastreo con yodo 131, el CT-DIBOL se encuentra por encima. Esto indica que deberá analizarse respecto a su protocolo de adquisición. Sin embargo, pues se encuentran en el mismo orden de magnitud. En el caso del PET-CT, se evidencia que los valores calculados para el flúor 18 FDG, que es el único reportado en el estudio, nos encontramos por encima respecto a la actividad administrada, por lo que se debe iniciar con un proceso de optimización alcanzable a la operación del servicio. También se puede evaluar una comparación con otros estudios reportados con otros niveles de referencia, ya sean regionales o nacionales. Sin embargo, cabe aclarar que la actividad administrada en el instituto se determina por kilogramo de peso, como lo recomienda la guía europea y es prescrita por el médico nuclear. Respecto a la contribución por el CT, pues nos encontramos por debajo de los valores de CT-DIBOL y DLP reportados, lo que nos indica que contamos con protocolos de baja dosis de radiación para estos estudios y pues se consideran adecuados para la interpretación de la imagen. Estos protocolos tienen una reducción de dosis de hasta el 65%. Finalmente, y para concluir, pues los niveles de referencia han demostrado ser una herramienta eficaz que ayuda a optimizar la protección en la exposición médica de pacientes para procedimientos diagnósticos. Al compararlo con niveles regionales o nacionales u otros estudios, tener presente que si estos valores se encuentran significativamente altos a los reportados, se deberá realizar un análisis detallado de la muestra, evaluando valores atípicos, y una buena evaluación de la calidad de la imagen con el fin de optimizarlos, teniendo en cuenta la práctica que se realice y la tecnología que se use. De esta manera hemos finalizado. Cualquier aporte o comentario, quedo muy atenta. Si desean, pueden escribirme al correo institucional. Gracias a todos por su atención y muchas gracias a la asociación por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Núñez, física médica de medicina nuclear, y vengo a mostrarles nuestra experiencia institucional muy rápidamente sobre la implementación de valores típicos en medicina nuclear. Medicina nuclear diagnóstica en la Fundación Valle del Lili se compone de 3 equipos generadores de imagen médica, 2 SPECT y un PET-CT, todos del fabricante Siemens. Para la implementación de valores típicos, utilizamos una metodología en 5 etapas, esto desarrollado en conjunto con estudiantes de la Ingeniería Física de la Universidad del Cauca. En la primera etapa, pues relacionar todo lo que consistía a niveles de referencia para medicina nuclear y sobre todo en las modalidades híbridas. Identificábamos que debíamos de recolectar parámetros o información relacionada al estudio del paciente, partes del cuerpo, edad, peso, género y parámetros como actividad administrada, kilovoltajes, corrientes, entre otros.
Bien, entonces para las imágenes híbridas los niveles de referencia se debían de reportar en actividad administrada y en dosis por longitud o índices de dosis volumétrico que arrojan el CT. Para la base de datos, pues recolectamos lo informado por la ICRP. Para la parte del SPED-CT logramos tener unas muestras superiores a 5.300 datos y para la parte del PET-CT superior a 9.400 datos. Entonces ya en lo que obteníamos, primero hacíamos revisión de toda la información de la población que atendíamos, rangos de edades, rangos de pesos y los estudios más predominantes que teníamos en el servicio. Y sobre esto hacíamos el zoom. Posterior, entonces, por tipo de estudio, por tipo de radiofármaco administrado, sacábamos los valores típicos por actividad y abríamos el abanico en cuanto a regiones anatómicas, regiones en edades y regiones en peso. Y adicional, si usaba el CT para ese protocolo, pues también valores típicos para las mismas regiones anatómicas, regiones por edades y para ese estudio. Lo mismo nos pasó en el PET. Sacamos la información de toda la población que atendemos, los rangos de edades de nuestra población, rangos de peso y los estudios más predominantes. También, por cada uno de los estudios, con cada uno de los radiofármacos que empleábamos, sacábamos la actividad, niveles de valores típicos para actividad en rangos de peso y edades y lo mismo para el CT. Bien, entonces ya nos íbamos a ir a compararnos, pero nos dimos cuenta pues que había que hacer un análisis mayor. Si vieron las cajas de bigotes que les presenté adicionalmente, no todas presentan un comportamiento simétrico y que estábamos teniendo información o distribuciones sesgadas. Pero adicional a eso también teníamos unos comportamientos bastante atípicos en toda esta distribución. Entonces nos dimos cuenta que antes de poder sacar o poder tener conclusiones de esto debíamos de corregirlo. Entonces ya en estos momentos en las bibliografías existen códigos para hacer correcciones a las cajas de bigotes o a las distribuciones sesgadas que no tengan un comportamiento totalmente asimétrico y esto lo aplicamos en todo pues, nuestro análisis de toda esta información. Una vez que ya hacíamos estas correcciones, pasábamos ahora sí a evaluar esos valores atípicos. Identificamos si había algún mal proceso de digitación, si de verdad habíamos incurrido en alguna situación de malas adquisiciones, en algunas situaciones de repetición o en selección pues, de parámetros que no debían ser. Dentro de esta información se revisó también, de acuerdo a los pacientes que teníamos, el índice de masa corporal, porque recolectábamos información para poder sacarlo. Obtuvimos que de estos valores atípicos 40% tenían sobrepeso, 35% tenían obesidad y el 25% normales. Ya aquí podíamos identificar que el servicio debía establecer protocolos para pacientes obesos que en su momento no se tenían. Para estos pacientes normales, si bien su peso estaba bien y sus índices de masa corporal estaban bien, empezamos a ver que eran un poco más altos de la media de pacientes que atendíamos. Y pues como los valores los estamos recolectando por DLP, aquí ya había una información que podía estarse sesgando. Bien, entonces para las modalidades híbridas, pues no es que se estuviese presentando en ese entonces muchísima información en la bibliografía. Y nos tocó irnos hasta Japón para irnos a comparar. Y nos dimos cuenta bien que para las actividades administradas estábamos dentro de los valores de niveles de referencia reportados en Japón. Para la exposición debida a las ETs estábamos un poquito más alejados y nos quedó un sinsabor. Entonces nos fuimos a revisar en radiología cuáles eran los valores de referencia reportados para el CT. Entonces nos dimos cuenta que nosotros estábamos dentro de esos valores reportados para los CTs en radiología. Lo mismo nos pasó en el PET. Entonces nos dimos cuenta que los CTs que empleábamos en medicina nuclear no solo nos servían para hacer posicionamiento, para hacer corrección de atenuación en la imagen, sino que también podían ser utilizados para el diagnóstico bien del médico nuclear, pero también de los radiólogos. Y empezó a implementarse ya que si se hacían estos de CT en medicina nuclear, ya no tenían que ser requeridos los estudios de CT en radiología, pues de nuestra misma institución. Ya dentro de estos procesos de optimización, entonces también le levantamos la mano al fabricante y le dijimos que si nos podía ayudar pues con protocolos para bajarle las dosis a la imagen y nos dio esta ayudita.
Por supuesto, esta imagen para el pool de médicos nucleares no fue aceptada y debimos entrar a pasar a conocer con detalle nuestras máquinas. Colocamos maniquíes para calidad de la imagen en las modalidades híbridas, pero también maniquí para la calidad de la imagen en la parte del CT que empleaba en radiología. Y a partir de esto cambiamos parámetros lo suficientes y con ayuda de la bibliografía para poder llevar a una calidad de imagen similar a la que estábamos haciendo, pero que bajara la exposición de radiación al paciente. De esta manera logramos llegar a acuerdos con el pool de 5 médicos nucleares que ahorita somos en 2 tipos de protocolos, el N y el M. Y empezamos, después de haberlo implementado fuertemente en los maniquíes, a utilizarlos en los pacientes. Y por supuesto, pues fue adecuado y podían hacer diagnóstico tanto el médico nuclear como los radiólogos que a veces leen en conjunto con ellos. Entonces logramos implementar el protocolo N finalmente para el servicio, bajando unos niveles de exposición aproximadamente del 43% para nuestros pacientes en cuanto al CT. Pero no solo logramos optimizar en cuanto al CT, sino que también pudimos optimizar la actividad administrada para el PET. Pasamos de 0.14 milicuros por kilogramo a 0.1 milicuros por kilogramo, mejorando tiempos de adquisición en la máquina, algoritmos de reconstrucción y algoritmos de procesamiento para esa imagen y sosteniendo la calidad de imagen. De esta manera pudimos identificar que podíamos hacer más pacientes con menos actividad, manteniendo las cargas de material autorizadas en el servicio. Muchísimas gracias.